sea de paso, es uno de los temas importantes y vitales que tenemos. Yo les había dicho en la clase antes de irnos de vacaciones que yo soy muy mal pensada y generalmente cuando Jalisco da avisos, como en este caso, Enrique Alfaro da un aviso de que dice que Jalisco se declara en sequía y le pide al gobierno federal que acepte que Jalisco está en sequía para que pueda ser rescatado por la federación. Ese tema me suena mucho a privatización de agua. Quién sabe, el tiempo me dirá si de veras efectivamente fue o tiene intereses, sobre todo por la presa del Zapotillo. Quién sabe qué tipo de intereses hayan por ahí rondando en su cabecita. Pero generalmente no son buenos. Sin embargo, a pesar de que ahorita en la actualidad México se cuenta con más o menos como el 70% de la población en México con escasez de agua, sin embargo, las grandes empresas, las grandes concesiones tienen derechos de propiedad del agua, cuando incluso constitucionalmente hablando, el artículo 27 constitucional prohíbe que haya derechos de agua, porque el agua, igual que el caso del petróleo, por ejemplo, y los minerales, los mexicanos somos propietarios, todos los mexicanos. Acuérdense que el Estado, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, el Estado solamente administra esos bienes. Los otros mexicanos somos dueños, de acuerdo al 27 constitucional. Entonces, en principio de cuentas, no deberían existir derechos del agua. Sin embargo, pues, en la realidad así es, en la realidad así se da. Entonces, ya habíamos hablado de este estudio de Pringwas, que es un estudio muy bueno, buenísimo, con respecto básicamente a la cuestión del agua, y se mete mucho a consideraciones del agua en lo que es Europa, América Latina y muchos otros países, donde pues Europa, por ejemplo, pues tiene escasez desde hace mucho tiempo de agua. Canadá, que es el país que tiene mayor cantidad de recursos hídricos a nivel mundial, por ejemplo. Y así pues van analizando países y las circunstancias de cada país. El caso, por ejemplo, de Chile, que también es un caso muy emblemático, el caso de Chile, Chile es uno de los mayores, incluso más que México, uno de los mayores exportadores de aguacate a nivel mundial, más que México. Y vaya que tenemos mucho aguacate en Michoacán, que por ahí la violencia y el crimen organizado se empezó a extender precisamente también al ramo de la agricultura, al ramo del aguacate. Por eso Michoacán también es una zona muy caliente. Entonces, el caso de Chile también es muy emblemático porque a partir de que el mundo le encuentra muchas propiedades y cataloga el aguacate como un superalimento, entonces puso en riesgo, sobre todo para el caso de la población chilena, puso en riesgo a Chile porque llegaron grandes concesiones, grandes consorcios canadienses, de muchas otras regiones estadounidenses, a poner muchas hectáreas para empezar a plantar aguacate y llevárselo a exportar al mundo. Como es algo muy viable, digamos, mucho dinero, pues lo único que han hecho es de que han empezado a dejar sin agua a la población chilena, que eso es algo que pasa, ¿no? Con respecto a estos grandes intereses, cuando no puedes competir con esos recursos económicos. Y luego analizamos también, dentro de este estudio analizamos, me voy a ir rápido, nada más para hacerle un recuento, la proposición número 1, que fue las políticas de privatización que se implementan en la década de los 90, que básicamente coincide con la llegada de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, 88-94, y también impulsada básicamente por el modelo ya que nos habían impuesto
modelo que venía impuesto por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, un modelo capitalista, donde pues México no es de que nosotros quisiéramos o no quisiéramos, no nos dejaron a los países de América Latina otra alternativa, más que meterte al modelo. Siempre los países que están en el poder van a elegir el modelo económico a seguir por el mundo entero. Esa es la parte de la hegemonía planetaria. Bueno, entonces, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, que han tenido poca relación con los problemas específicos que presentaban dichos servicios. Es decir, se supone que el argumento para privatizar el agua, el argumento que se utilizó en la década de los 90, fue porque había poca potabilidad del agua, es decir, la gente que tenía acceso al agua era de baja calidad y había muchas personas que se quedaban sin el líquido. Entonces decían, bueno, si lo abrimos a la iniciativa privada, va a haber más competencia y al venir más competencia, se va a solucionar esta crisis del agua, va a haber gente compitiendo para poder dar el agua de mejor calidad a un precio competitivo y poder hacer una ampliación a un mayor número de mexicanos, por ejemplo. Ese era el argumento. Sin embargo, pues obviamente no fue como lo estaban planificando. Entonces, crisis real de los servicios fue utilizada y en algunos casos hasta provocada para promover las privatizaciones. La proposición número 2, que son las políticas de privatización implementadas para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han fracasado en el logro de sus objetivos explícitos, entre los cuales se destacaban la atracción. Se supone que buscaban también atraer capitales privados, siempre se ha buscado atraer capitales privados, porque de esa forma entra más dinero a México, generalmente en millones de dólares, se generan empleos directos e indirectos, es decir, hay un crecimiento económico importante con estos capitales privados, pero siempre hay que tener mucho cuidado con los capitales privados que quieran entrar a México, que ver qué es lo que quieren ganar para poder más o menos establecer cuál es su argumento. Obviamente buscaban financiar la expansión y la renovación de la infraestructura y la extensión de los servicios a la población no atendida, el incremento de la eficiencia en la gestión, el alivio de la responsabilidad financiera del sector público, es decir, donde el sector público hasta cierto punto, fíjense, ese es el capitalismo en sí. El capitalismo, ¿qué significa? En pocas palabras, Estado, ¿cuánto te cuesta financiar del gasto público? ¿Cuánto destinas del gasto público para la salud? Estamos hablando de salud pública. No, pues yo destino tantos miles de millones de pesos para el sector salud. No los gastes, Estado. Mira, mejor ofrécele la posibilidad a que la iniciativa privada pueda ofertar los servicios de salud de la población y de esa forma dejas de inyectar dinero del gasto público al sector salud y lo destinas a otros sectores, a otros ramos que sean más competitivos para ti, Estado. Pero pues sí, se oye muy bonito y en la economía este modelo se ve bonito, pero en la realidad lo único que estás haciendo es que estás desplazando al darle esa oportunidad a la iniciativa privada, por ejemplo, para que oferte hospitales o oferte salud, pues no cualquier persona va a poder pagar una consulta en un hospital Puerta de Hierro, por ejemplo. O sea, ¿a qué población le vas a dar la alternativa de que pague una consulta o pague una cirugía en un hospital Puerta de Hierro o en un Country 2000 o en un San Javier o en cualquier otro de los hospitales Real San José, el que gusten y manden, ¿no? O sea, ¿qué población? Entonces, cuando le quitas al Estado su obligación, porque es su obligación, o le quitas al Estado la obligación para dárselo a la iniciativa privada,
y de esa forma argumentas que vas a crecer económicamente, no es algo muy viable ni muy factible, ¿eh? También en el caso del agua, el que el Estado se quite la obligación de seguir desarrollando infraestructura y haciendo eficiente su infraestructura, etcétera, desde ese momento, malo. La iniciativa privada tampoco no lo hacen. Entonces, principios claves de la política neoliberal para la gestión del agua. Entonces, recursos hídricos, también eso ya lo habíamos visto, me voy rápido, deben de ser asignados a través del mercado, como una ley de oferta y demanda, donde el precio de las computadoras, por ejemplo, lo determina la oferta y la demanda. Si hay mayor cantidad de demanda por ejemplo, de computadoras, eso va a implicar que la oferta, el precio de las computadoras se eleve porque hay mayor cantidad de demanda que de producción. Entonces, si por el contrario hay una menor cantidad de oferta de un bien en específico, pues obviamente lo que van a tener que hacer los productores es bajar el precio del producto para poder al menos no salir tan raspados en los costos que ya tienen, costos fijos y costes variables que tienen que cumplimentar. Así funciona esto de cuando son asignados a través del mercado. Entonces, quiere decir que en el caso del agua no va a pasar como en el mercado de las computadoras o en el mercado de los celulares o en el mercado o cualquier otro mercado. En el caso del agua nunca va a haber una poca demanda. Siempre va a haber una demanda y cada vez más creciente esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar? Que efectivamente si lo dejas a que se vaya a la desregulación financiera, pues obviamente va a estar afectada por las leyes de la oferta y la demanda, hay una mayor cantidad de demanda, por ende, entonces el precio se elevaría, eso significa. Entonces, deben de crearse derechos privados del agua libremente comercializables, es decir, pues yo tengo un derecho del agua en México. Imagínate, por ejemplo, que Coca-Cola FEMSA diga, yo tengo un derecho del agua para explotar tantos millones de metros cúbicos por año, pero en realidad, pues yo solamente necesito la mitad. Entonces, pues vendo la otra mitad, se lo vendo a otra empresa que está en Austria o en Australia, etcétera, para que explote los otros millones de metros cúbicos que yo en este momento no necesito. Y esto también es una parte muy desafortunada de esto. Que van a reemplazar derechos colectivos o públicos preexistentes, derechos de pequeños agricultores, derechos, etcétera, ¿no? Que ya son previamente existentes. Los servicios del agua deben ser entonces considerados un bien económico, como el trigo, el arroz, una computadora, un coche, una pluma, cualquier bien, es decir, un bien privado que se puede adquirir en el mercado. Imagínate el agua como un bien privado, por piedad. En la misma dirección, pero en la propuesta más radical, ya habíamos visto, la especialista del sector privado del Banco Mundial, ya les había mencionado, todo lo que huela a Banco Mundial, todo lo que huela a Fondo Monetario Internacional, mucho cuidado porque son de la más extrema ultraderecha que nos vamos a encontrar. Son ultraderechistas, no derechistas, ultraderechistas. Entonces, Penélope Brooke Cowen argumentaba a favor de la privatización desregulada, que es esto, es decir, basado en la ley de la oferta y la demanda y deja que el mercado considere el precio. Si hay mucha demanda, entonces, por ende, el precio va a ser más costoso. Monopolios también privados desregulados. ¿Qué son los monopolios? Bueno, pues, en primer lugar, los monopolios están prohibidos a nivel internacional. O sea, internacionalmente hablando están prohibidos. Y aquí lo están proponiendo como algo normal. Y un sistema en el que la provisión se regula por las fuerzas del mercado y por incentivos económicos. Grandes empresas nacionales y extranjeras acaparan las reservas hídricas de México, industrias como Bachoco, obviamente, muchachos. Y fíjense, curiosamente, por ejemplo, el caso de Industrias Bachoco, que es un caso muy emblemático,
No sé si alguna vez han leído, y si no, por favor, léanlo. De verdad es un libro, todos los libros que escribe Anabel Hernández son excelentes, así, excelentes, excelentes. Y el libro que tiene, el del traidor, el de los últimos que sacó, el del libro del traidor, donde habla precisamente de la historia del Chapo Guzmán de Vicentillo, principalmente Vicentillo, pues precisamente en uno de sus relatos de la información que ella tiene presente para poder haber escrito su libro, es información que le dio mucha de la información que obtuvo por parte de la DEA y por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde, por ejemplo, la droga y el dinero se transportaban desde México a Estados Unidos en los camiones del pollo de Pachoco, ¿no? O sea, fíjense, así está. Entonces, estaban involucrados en cuestiones de narcotráfico, incluso los premian con concesiones de agua. Desde que los investiguen, los premian dándoles concesiones del agua. Bueno, eso solo pasa en México. Entonces tenemos también caso de Cementos de México, que también es una cuestión, es una empresa sumamente emblemática, donde estuvo a punto de irse a la quiebra y se rescató, una empresa privada se rescató de la quiebra con dinero público. Y también, en vez de haber investigado con respecto a eso, la premian dándole concesiones del agua. Bueno, Nestlé, tengo a Grupo Bimbo, Cerveceras Cuauhtémoc, Moctezuma, Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora AGA, Grupo FEMSA Coca-Cola, Petróleos Mexicanos, que Petróleos Mexicanos también a través de sus buques, de acuerdo al libro del traidor de Anabel Hernández, los buques transportaban droga, los buques de petróleo transportaban droga. Y la Comisión Federal de Electricidad encabeza la lista de personas morales que cada año explotan más de 5 millones de metros cúbicos, es decir, más de 5 mil millones de litros por año. Es lo que explotan cada una de estas empresas. Quiere decir que, por ejemplo, 5 mil millones de litros, más o menos, es lo que una familia gasta de agua por 7 años, ¿no? Y ellos lo gastan en un año. Bueno, a estas se suman mineras también, ya estamos hablando que en el caso de México, que también es un tema muy delicado, en el caso de México, la mayor cantidad de mineras, de que los mexicanos somos dueños de nuestros minerales, pero la mayor cantidad de nuestros minerales se los están llevando empresas canadienses, se los están llevando empresas australianas, empresas estadounidenses. Hay una que es de Grupo México, una que es de Slim, una minera que también es importante, una minera de Slim. Hay otra de Bayeres, que tiene otra minera. Entonces, las mineras también se llevan una cantidad importante de agua. ¿Y cuánto te dejan? ¿Cuánto le dejan a México? Una cantidad de risa. O sea, se llevan toneladas de minerales que valen a N cantidad de millones de dólares y te dejan cantidades irrisorias, es con lo que nos quedamos. Bueno, y tenemos grandes terratenientes agrícolas que no son otra cosa que los caciques agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido. De 1992 a la fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536,000 concesiones. Entonces, fíjense la cantidad importante de los beneficiados con títulos privados de agua. Cuando vuelvo a repetir, están violentando la Constitución. Se está violentando la Constitución. El artículo 27 lo prohíbe expresamente. Riesgo de llegar al día cero. ¿Qué significa el día cero? Es un tema pues muy temido, y es cuando de repente muchos estados de un país se declaran en sequía total, ¿no? En sequía total.
En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, les afectó a muchos, les afectó a California. California se declaró en día cero hace algunos años, lo tuvo que rescatar la federación. En el caso de California, les tuvieron que importar agua de otros estados, para el caso de California, porque es un estado agrícola por excelencia y sin agua, pues básicamente pues estaban quedando sin una aportación del Producto Interno Bruto importante para el caso de Estados Unidos. Entonces tenemos aguas superficiales, subterráneas, incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas. Es decir, en zonas vedadas, que significa que zonas en las que no se puede explotar el agua, ¿no? Pueden ser porque sean probablemente zonas de amortiguación, se les llaman zonas de amortiguación, como el caso de la primavera. La primavera es una zona de amortiguación, y se le llaman zonas de amortiguación porque es el mayor pulmón de todo Jalisco. Han sido concesionados a intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de agua en sus hogares, refiere el Instituto de Estadística y Geografía. El otro día estaba viendo precisamente un documental muy importante, muy interesante respecto a las mineras. Y en el caso, por ejemplo, de un pueblito que ahorita tiene un nombre muy raro, por eso no me puedo acordar cómo se llama, pero sé que está en Oaxaca el poblado. Tienen aproximadamente el poblado 15 años sin agua, o sea, 15 años sin gota de agua. Lo único que hacen es que les están surtiendo, a la población les surten agua a través de pipas. Entonces, tienen tambos de agua, pero tienen 15 años sin una sola gota de agua. Imagínate lo que significa para este poblado. Entonces, aunado a ello, el Instituto de Recursos Mundiales ha alertado que México se acerca al temido día cero, que se le conoce como el riesgo inminente de escasez de agua. Elena Burs, integrante de la Coordinación Nacional de Agua para Todos, establece que el sistema de compra y venta de agua en el país inició a raíz del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que se firmó en el año de 1992. Dijimos que en la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, y impuso, o sea, el Tratado de Libre Comercio América del Norte impuso para la firma entre Canadá, Estados Unidos y México un paquetazo de leyes, entre las que destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales. Y fíjense, curiosamente, Enrique Peña Nieto, su gobierno, pues fue prácticamente de una reforma estructural. Le hizo reformas a todo lo que pudo, pero a lo que tendría que haberle hecho reformas no los tocó. Curiosamente, tocó el caso de las energías, tocó el caso de telecomunicaciones, tocó el caso de la reforma financiera, le hizo reformas a todas las leyes, absolutamente a todas. Pero había dos leyes que tenía que haberle hecho reformas y no las tocó. ¿Por qué no las tocó? Pues está muy fácil, había muchos intereses. La primera de estas leyes que debió de haber tocado era evidentemente la ley de derechos, y la ley de derechos toca intereses de las mineras, donde de verdad, chéquenlo, es de risa, se van a morir de risa el día que la vean, la ley de derechos, en donde se van a dar cuenta que una minera, por ejemplo, tiene una tablita, en donde dice, si una minera, por ejemplo, pide una concesión que va de 1 hectárea y te cobra y le paga al Estado le va a pagar por derechos de 100 hectáreas, le va a pagar 100 pesos. Eso es lo que le paga. Pues es de risa, ¿eh? Y te pone otro apartado donde dice que si una minera
quiere una concesión para explotar una mina y va de 100 hectáreas, creo que a 1000 hectáreas, y creo que son como 200 pesos lo que le paga al año. Eso es algo que debió de haber tocado, donde esos derechos, obviamente sean más cuantiosos, ¿no? Y 100 pesos. Imagínate 100 pesos en 100 hectáreas y te estás llevando toneladas de cobre, te estás llevando toneladas de plata, imagínate lo que significa eso. Eso debió de haber tocado y no tocó. Y otra que indiscutiblemente debió de haber tocado y que tampoco tocó fue la ley de aguas nacionales. Y definitivamente quitarles la concesión de derechos de propiedad a estos consorcios. Y no lo hizo. No se puede entonces negar que los intereses de ciertos grupos políticos y económicos que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo. Ya lo había dicho, efectivamente el agua es un derecho humano, pero se queda en el discurso, se queda en el papel, se oye muy bonito, el discurso y el papel se ve bonito. En la realidad, pues no, en la realidad no es un derecho humano, se volvió un derecho comercializable, un derecho que se vende al mejor postor, ni más ni menos. Soluciones. Vamos a hacer una propuesta de una solución, pero esa propuesta que ahorita voy a hacer es una propuesta que se está pensando hacia un largo plazo. Desafortunadamente el caso del agua es un problema que tienes ya, no es un problema que puedes arreglar en 10, 15, 20, 30 años. Es un problema que tienes que resolver en el corto plazo. Entonces, lo más viable para resolver en el corto plazo es que te vas a quedar, ya habíamos analizado, te vas a quedar sin agua potable. Vas a seguir teniendo agua, pero ya no va a ser potable. Hay muchas aguas residuales, lo cual trae un problema, una solución, un problema. Entonces, solución, bueno, pues hacer plantas tratadoras de aguas residuales, ¿no? Las plantas tratadoras de aguas residuales, donde pues le quiten a través de procesos de osmosis inversa o etcétera, etcétera, le quiten la suciedad para poderla reutilizar esa agua. Bueno, es una solución. ¿Cuál es el problema? El problema es que vas a entrar a un desarrollo de infraestructura, vas a empezar a hacer un desarrollo de infraestructura que te va a costar, si lo hace el Estado, le va a costar al Estado, o si lo hace la iniciativa privada también va a tener que recuperar la inversión de ese desarrollo de infraestructura, lo cual va a implicar que el agua tratada mediante este tipo de procesos, pues va a ser más costosa. Si ahorita tienes un porcentaje altísimo de la población que no tiene acceso al agua, no tiene acceso ni a una sola gota de agua, entonces, ¿qué es lo que únicamente que vas a ocasionar? Que una parte más importante de la población mexicana se quede rezagada todavía más, va a haber un nivel de pobreza todavía más alto, un umbral de pobreza todavía más alto, porque va a haber más vulnerabilidad, porque el agua va a ser más costosa y no toda la gente va a poder costear esa agua con plantas tratadoras de aguas residuales. Entonces, por ahí tienes un problema y una solución. Vamos a ver una posible solución que obviamente está planteada para hacia largo plazo. A largo plazo, ¿por qué? Porque todavía la nanotecnología todavía está muy verde en muchos campos, muy, muy verde, sobre todo en el campo, por ejemplo, de lo que vienen siendo la nanoelectrónica, muchos campos, ¿no? Está muy, muy verde, muy, muy verde. Entonces, la posibilidad tienes una poca cantidad de agua dulce en el planeta, pero tienes una cantidad muy importante y significativa de agua salada en la Tierra. Entonces, una solución es desalinizar el agua de mar, básicamente a través de la nanotecnología.
falta mucho, mucho tiempo para que lo podamos considerar a gran escala, ¿no? A una masa importante de personas. Falta mucho. Pero me gusta que esta solución, generalmente estamos acostumbrados a que las soluciones nos las dan universidades como, por ejemplo, el Tecnológico de Massachusetts, te las den las universidades de Stanford, te las den universidades de, no sé, de Zurich, en la Complutense de Madrid, muchas universidades de alto calado, ¿no? Estamos acostumbrados. Pero me gusta que esta solución la estén empezando a investigar gente de la UNAM, gente de México. Me encanta esta idea. Entonces, mexicanos encuentran en nanotecnología método para purificar agua. Iván Camps, en colaboración con Lorenzo Martínez, pertenecientes al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, crearon una serie de nanofibras capaces de retener hasta en un 98% los metales pesados presentes en el agua, tales como arsénico, mercurio, plomo, entre otros. Consta de unos nanohilos que contienen hierro y níquel y que trabajan mediante un campo eléctrico generado por unos 30,000 voltios. Los electrodomésticos que utilizamos utilizan, no sé, de repente 110, 120, en algunos casos 200, 220 volts, dependiendo, ¿verdad? Que al cabo de un par de horas formarán una especie de membrana de unos 10 centímetros, es decir, forman un campo electromecánico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que va a pasar con este campo electromecánico? Pues va a actuar como un imán donde las partículas presentes, partículas de metales pesados presentes en las aguas residuales, en las aguas que se estén tratando, se van a adherir y te van a quitar el 98% de los metales. Claro, falta mucho tiempo para que podamos ver esto como una realidad. En el corto plazo, indiscutiblemente la solución son las plantas de tratadoras de aguas residuales. Quiero mostrarles algo que ya en alguna ocasión les había hablado algo de esto, pero créanme lo que quedé maravillada y sorprendida porque yo no sabía, me confieso que en ese sentido estaba yo muy ignorante. Como vino precisamente el caso de la escasez del agua y sobre todo en mi colonia que está sumamente fuerte, entonces empezamos a pensar en la planificación para hacer una ampliación y poner una cisterna de mayor capacidad. Entonces empezamos a considerar esa opción y viendo precisamente las alternativas, me metí a ver una empresa que es Rotoplas. Y fue una empresa que me sorprendió en todos los sentidos, porque no sabía la cantidad de cosas que estaban haciendo en investigación. Quiero hacerles un poquito, compartirles un poquito esta parte, porque es importante. Y miren, ya habíamos hablando de las startups. Las startups, por ejemplo, son este tipo de empresas que se dedican a hacer desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico es lo único que nos vamos a encontrar hoy en día que tiene un crecimiento denominado exponencial, un crecimiento denominado logarítmico. No porque las otras empresas no crezcan, claro que crecen. Una franquicia como un Starbucks, claro que crece, pero crece a un ritmo mucho más lento que el caso de una startup, por ejemplo, que tenga que ver con desarrollo tecnológico. Por ejemplo, imagina un médico que se dedica a estar, su especialidad es oncología. Y dentro de su especialidad, él tiene que analizar los estudios que van arrojando en cuestión de, por ejemplo, de biopsias o en cuestiones de gamografías, etcétera, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esto de la medicina nuclear. Entonces, ¿cuántos estudios? Él está limitado, obviamente como un factor humano está limitado por el tiempo. Entonces, ¿cuántos estudios puede llegar a realizar en una jornada de 8 horas? Pues relativamente pocos, ¿no? Relativamente pocos. ¿Y cuántos pacientes puede tener? Pues relativamente pocos, ¿no? Está limitado por el tiempo y por su calidad humana.
Pero ¿qué pasaría en el desarrollo de una inteligencia artificial, por ejemplo, que esa inteligencia artificial puede analizar millones de estudios, de ese tipo de estudios, en cuestión probablemente de minutos? Entonces, el ser humano quedó sumamente, sí tiene un crecimiento, pues quedó sumamente rezagado comparativamente hablando, con un desarrollo de inteligencia artificial que puede hacer un análisis de esos estudios a una velocidad mucho más importante que la que el médico está acostumbrado. Entonces, por eso tienen ese crecimiento exponencial. Y fíjense, les puse por aquí unos enlaces. Me voy a salir un poquito de aquí de la presentación, porque quiero mostrarles, porque es importante, está padre este concepto. Vuelvo a repetir, yo no sabía, si a lo mejor ustedes ya lo sabían, está genial. Voy a copiar el primero. Y déjenme los comparto, ahora esta pantalla. Porque es precisamente la fusión de Rotoplas con las startups. Por eso lo estoy proyectando. Ok, voy a cerrar esta parte. Y déjenme de una vez, voy a ir copiando los demás para irle adelantando. Maestra, ¿por qué no los pega también en el chat? Ahorita los pego en el chat. Lo copio acá también. Ok. Ahí va uno. Y va este otro. Ahí. Y este otro. Ahí está, son los tres. Miren, por ejemplo, Ingway, Agua por Nosotros, gracias a todos, a todos y a todas por haber participado en esta convocatoria. ¿Qué es lo que pasa con el concepto de las startups? ¿Qué se necesita? Y eso es una parte muy importante y la parte a veces más difícil. La primera cosa que necesitas es conocimiento, ¿no? Conocimiento. Y la ingeniería, y saber que la ingeniería resuelve problemas sociales, no problemas que estén en tu imaginación o el problema que tú creas que puede ser un problema y que realmente no, problemas sociales. El problema del agua evidentemente es un problema social, no solamente para México, sino es un problema planetario. Entonces hay que buscar soluciones. Entonces, para buscar soluciones necesitas conocimiento. No los quiero desalentar, pero ya después, que al cabo nos vamos a encontrar por ahí en séptimo. Séptimo nos vamos a volver a encontrar en clases ustedes y yo. En séptimo me vuelven a platicar, porque generalmente me tocan los chicos, me tocan a veces en primero y en séptimo, o en segundo y en séptimo. Yo generalmente siempre les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo te fue con tus maestros de la especialidad? Entonces esa pregunta se las voy a hacer en séptimo y después me platican cómo les fue. Ahí es en donde está la parte del conocimiento. Ahora, en la escuela no te lo dan, búsquenlo ustedes mismos,
porque en eso va a estar basado mucho de su éxito, en el conocimiento que adquieran por ustedes mismos, si es que no te los dan los maestros de la especialidad. Bueno, segunda cosa, podemos decir, es que, maestro, es que México no apoya el talento. Pues, ¿qué fregados te preocupa? Hay muchísimas empresas internacionalmente hablando que te dan muchísimo dinero, solamente lo único que necesitas es tener conocimiento y una idea que puedas desarrollar, que sea viable y factible de desarrollar. ¿Tienes las dos cosas? El dinero es lo de menos. Pero no tienes ninguna de las dos cosas, pues ahí sí va a estar muy cañón. También a nivel gobierno, maestra, No. los hackatones que se hacen, por ejemplo, en Talentland, le digo porque ahí trabajaba yo, estaban algunos respaldados por el gobierno y sí, la mayoría por empresas privadas. Entonces, sí, pero fíjate, si no te dan apoyo aquí y no puedes patentar, porque también se ha dado el caso de que no dejan, no permiten generar una patente en México, la puedes generar internacionalmente hablando. Para eso está la OIT, ¿no? La Organización Internacional de la Propiedad Internacional. Entonces, lo puedes generar internacionalmente hablando. Y si la generas internacionalmente hablando, entonces México, le guste o no le guste la idea, tiene que aceptar que tú tienes el desarrollo de una patente en N cosa, ¿no? El área de oportunidad aquí en México es que no se le da seguimiento la mayoría de las veces a los ganadores de los retos y los hackatones. O sea, se les da el premio, se les aplaude, pero después ya no hay como güey, tu proyecto y tú, ¿sí me explico? O sea, ¿qué frutos dio? O sea, ese es como el área de oportunidad de nosotros. Y a lo mejor por parte de las empresas que realmente sí les importa la solución, es los que sí están dedicados a ello y van a ser empresas internacionales. Por eso les puse Rotoplas, precisamente, por eso quise ponerles a Rotoplas, para que lo vayan revisándolo. Y me gustaría, ya les había dicho, vayan viendo a TechNation, de verdad vean a TechNation, véanlo, pero se van a dar cuenta que TechNation está desarrollando muchos proyectos relacionados con inteligencia artificial. Por eso vuelvo a recalcar, ¿qué es lo que necesitas? Conocimiento en algoritmos, en neural learning, machine learning, etcétera. Conocimientos de ese tipo de conocimientos los tienes el apoyo de TechNation, pero necesitas tener conocimientos de mucho nivel. Aquí está, entonces está esta convocatoria, pero quiero mostrarles mire, Rotoplas busca crecer purificando el agua que tomas y precisamente cuando vean el caso de Rotoplas, miren, dice, lo empezamos como una startup que ya se convirtió en una empresa de crecimiento exponencial que nos dará perspectivas en la calidad, en la parte de servicios en el grupo. Esa es una parte importante, por eso he hecho mucho hincapié en las startups. Chequen el caso de las startups, es muy, muy bueno. Por ahí en una de las páginas que les copié, está el dinero que les estaban dando para este tipo de desarrollo de proyectos. Y chequen el caso de Rotoplas porque es genial. De hecho, este tinaco que se está viendo aquí, que yo ya les digo que como yo lo estaba tratando para hacer el cambio, son nuevos materiales. O sea, quiere decir que tienes que tener conocimiento en nuevos materiales. Es beige y hay unas cisternas azules. Entonces, depende del color. En este caso, el beige cuenta con cierta cantidad de materiales nuevos y las cisternas azules con otra cantidad de materiales nuevos. Esto es algo muy importante. Y independientemente de que yo he hecho también hincapié en eso, tienen sus filtros, tiene un filtro de carbón activado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de que fuera un filtro de carbón activado, pudieras hacer un filtro exactamente como un filtro Rotoplas, exactamente igual que un filtro Rotoplas conectado al tinaco,
que lo que va a hacer este filtro de carbono activado va precisamente a filtrar el agua para que no pasen tantas impurezas y retiene sedimentos, etcétera, ¿no? Hasta una cantidad. Maestra, Va a retener todo. Mande. creo que ya se acabó la clase, según yo se acaba a las 7:10, ¿no, compañeros? Perdón por interrumpir. Ya estoy terminando, Raúl. Ya estoy terminando. Ok, gracias. Ese filtro, en vez de que fuera de carbón activado, ¿qué pasaría si fuera de verduras? Y lo pudieran ustedes llevar a la práctica y que pudiera hacer lo mismo. Por eso, chéquenlo, por favor, chéquenlo. Es importante. Entonces, vean de Rotoplas, ahí está, otra vez, nuevamente, por aquí espero que se esté viendo. Entonces, una sinergia con emprendedores, científicos y startups. Con eso cierro este tema. La siguiente clase ya me voy a meter básicamente a inteligencia artificial, que es otro tema muy importante. ¿Dudas, chicos? No, ninguna maestra. Cheque el link ese que le voy a enviar. Ok, el que me pusiste aquí. Sí, el último. Ok, gracias, Olman. Adiós, los veo en la próxima clase. Tengan bonito día. Nos vemos. Adiós.